¿Ya? Es muy interesante eso. Y la lección 13, que es la que vamos a ver ahora, la perícopa parte desde el verso 26, que es el último versículo de ese capítulo. Eso es muy interesante por varias razones, porque yo no sé cuántos se acuerdan cuando estudiábamos, se hizo un curso acá que hizo el pastor Amós de, no sé si fue de homilética o de hermenéutica, no me acuerdo bien, pero parece que fue de hermenéutica, sí, una hermenéutica cristocéntrica y bíblica, y él nos enseñaba en esa clase de que las perícopas, que son las porciones del texto que uno va a estudiar, no necesariamente tienen que ser correlativas, por así decirlo, con los capítulos o con los versículos que nosotros tenemos en la Biblia, ¿ya? De hecho, las perícopas se organizan de acuerdo a la temática, ¿ya? Los títulos que le colocó Sociedades Bíblicas a nuestras Biblias nos ayudan, claro que nos ayudan bastante, ¿ya? Pero no necesariamente tienen que ser esas las perícopas, ¿ya? Por eso que en esta lección 13, cuyo título es Las relaciones marcadas por el Evangelio, la perícopa es desde el verso 26 del capítulo 5 hasta el verso 5 del capítulo 6, ¿ya? Pero como no quiero leer el texto tan fuera de contexto, lo vamos a leer desde el verso 16. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? 5:16. Rápidamente. Amén. La hermana allá atrás me va a ayudar con la lectura. Todos atentos con la lectura, porque para entender el verso 26, obviamente tenemos que saber qué viene Pablo diciéndonos en los versículos anteriores. ¿Es desde el 16 o el 16 solamente? No, desde el 16 hasta el 6:5. Desde el 16, porque no me están escuchando. Ya. Dije que no quería leer el 26 aislado. Por eso que vamos a leerlo desde el 16, para ver qué viene diciéndonos Pablo para entender el 26. ¿Ya? Bien. Amén. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bien. Amén. Amén. Su propia carga. Hasta el verso 5. Amén. Oremos al Señor por lo que acabamos de leer. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, haber estado atentos a ella, Señor, porque la sola lectura de tu palabra es suficiente para que tú nos hables,
para que tú nos exhortes, Señor. Queremos, a través de compartir estos versículos, que una vez más tú nos edifiques y nos confrontes a la verdad del Evangelio, Señor, a cómo tenemos que relacionarnos unos con otros. Gracias, pues, Señor, por tu palabra y tu instrucción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé cuánto hicieron el ejercicio en la semana, pero gracias, hermana. Estuve durante la semana examinando mi corazón mucho para saber qué tan desarrollado tenía las manifestaciones del fruto del Espíritu en mi vida. Y créanme que fracasé. Yo no sé cuánto hicieron el ejercicio en la semana. Y fracasé porque de los 6 años que llevo trabajando en el hospital, jamás me había agarrado a discutir con un médico, como lo hice el día lunes. Porque un médico literalmente nos faltó el respeto a todo nuestro equipo de trabajo, y me faltó el respeto a mí también. Y con mucho respeto le dije algunas cosas que tenía, no en mi corazón, pero sí que expuse en ese momento. Pero después el Espíritu Santo me reprendió y me vino el estudio del viernes pasado de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Porque probablemente en otro contexto debiese haber puesto la otra mejilla, no lo sé. Debiese haber actuado con mayor templanza, tal vez. Pero yo no sé cuántos están haciendo ese ejercicio ya, de estar examinando. Cuando recibimos una noticia mala, ¿cuánto es lo que perdemos el control? ¿Cuánta es la paz que nos inunda en medio de la tormenta? ¿Cierto? Hoy día nos pasó una situación con el pastor porque nos entregaron el vehículo, el Nissan, y la verdad de las cosas que nos entregaron el vehículo, y cuando estaba estacionado nos dimos cuenta de que el vehículo no partía, no reaccionaba la llave, nada. El pastor fue a arreglarlo. Después, cuando volvió, se estacionó ahora en la calle, no en mi departamento porque estaba ocupado mi otro estacionamiento. Nos dimos cuenta que nuevamente el auto no partía y estaba completamente bloqueado. Así que aquí el pastor se anduvo medio descontrolando. Y lo primero que le vengo y le digo, papá, le digo, que no perdamos, ¿cierto? No sé cómo te dije, pero te dije algo con respecto a los frutos del Espíritu. O sea, no pierdas la paz, no pierdas porque claro, ya era la 4ª o 3ª vez que íbamos al taller en el mismo día y el vehículo seguía con desperfecto. Entonces, amado hermano, qué interesante es que la palabra se vuelva o nos lleve a esa reflexión todos los días. ¿Cuánto de las manifestaciones de los frutos del Espíritu se le han caído esta semana? A ver, piense. ¿Qué cosas han pasado en esta semana en usted? En su relación con su esposa, con sus hijos. ¿Están ahí los frutos madurando, desarrollándose? Que el Señor nos ayude. Porque Pablo lo que quiere hacer es no solamente, amado hermano, en estos 2 capítulos, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, cultivar nuestra vida espiritual. Porque si hay algo que yo quiero decirle, amado hermano, es que los 2 últimos capítulos del libro de Gálatas son fascinantes. Yo se los digo, ¿por qué? Porque desde el verso 1 del capítulo 5 hasta el verso 25, Pablo coloca toda la carne a la parrilla con respecto a nuestra vida espiritual, con respecto a nuestra espiritualidad. ¿Cómo nosotros tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad? Por eso que en el verso 1 Pablo dice, estad, ¿qué cosa? Pues firmes. O sea, Pablo se propone aconsejarnos y exhortarnos en cómo tenemos que vivir en esta tierra con respecto a nuestra espiritualidad. Pero desde el verso 26, Pablo va a tomar un vuelco en su discurso y él ahora se va a proponer a exhortarnos en cómo nosotros tenemos que relacionarnos unos con otros. Porque es ahí donde radica el problema de nosotros, que no sabemos relacionar unos con otros. Es ahí. Por eso que cuando Dios le entrega el mandato social al hombre en el huerto, porque hay 2 mandatos en el huerto. Está el mandato social y está el mandato cultural. El mandato social es id
y multiplíquense. Ahí está el mandato social. Pero después Dios le da el mandato cultural a Adán y a Eva, que es fructificar, sojuzgar la tierra. Ahí está el mandato cultural, desarrollar la cultura. Qué interesante, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios propone y plantea cuando crea al hombre y lo crea unitariamente? ¿Qué es lo que dice Dios audiblemente? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, un poquito de teología bíblica hagamos. ¿Qué es lo que dice Dios cuando crea al hombre unitariamente? ¿Qué dice? No. ¿Qué dice Dios? Lo crea solo a él. ¿Y qué dice? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace Dios? Le crea una compañera. Pero nosotros tenemos que abrir el texto y analizarlo en mayor perspectiva, porque finalmente, amados hermanos, lo que el texto nos quiere decir con respecto al mandato social de Dios al hombre es que Dios está interesado a que el hombre sea capaz de vivir en comunidad. Amados hermanos, tenemos que ser capaces de aprender a vivir en comunidad. Porque la primera escuela del casado en cuanto al evangelio es su matrimonio. Es la primera escuela. Es el primer momento en el que nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual en el evangelio. Entonces Pablo lo que hace en este capítulo 13 de la lección es básicamente exhortarnos en cómo tenemos que relacionarnos unos con otros. Entonces, ¿cómo parte el verso 26? Dice así: no nos hagamos vanagloriosos. Qué interesante. ¿Dónde está el problema del ser humano? En la vanagloria. Miren qué interesante. La vanagloria. Por eso que Pablo dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué interesante. Y aquí yo tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Qué diferencia hace el evangelio en tus relaciones? ¿Cómo afecta la manera en que te ves en función de los que están a tu alrededor? ¿Y cómo ves a los demás en función de ti mismo? ¿Saben qué? Usted, y acá le doy una fórmula, usted se relaciona con su entorno. ¿Por qué hay tanto movimiento afuera? ¿Qué está pasando? Ya. Sí, yo lo sé. Y yo me doy cuenta. Están todos más pendientes de lo que está pasando afuera que lo que está pasando acá adentro. Imagínense yo que estoy hablando y exponiendo. Es más sopa todavía. Y aún así estoy acá estoico. Así que les pido también colaboración a ustedes también. Amén. Entonces, ¿qué diferencia hace el evangelio en tus relaciones? ¿Cómo afecta la manera en que te ves en función de los que están a tu alrededor y cómo ves a los demás en función de ti mismo? Porque, amados hermanos, el evangelio crea toda una imagen de nosotros. Y que justamente no se basa en las comparaciones con los demás. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos con nuestras esposas, casados? Es que creemos que tenemos la razón. Ahí está el problema. Es que creemos que tenemos la razón y tenemos un mayor concepto de nosotros porque creemos que nuestra razón es válida y la de nuestra esposa no. Eso es muy interesante. ¿Qué es lo que hace entonces el evangelio, amados hermanos? El evangelio ordena nuestra imagen de nosotros mismos, nuestra percepción de nosotros mismos. Es muy tremendo eso.
Por eso es que en el verso 26 Pablo exhorta y dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra griega que aquí se traduce vanidosos es kenodoxoi, que literalmente quiere decir vanagloria o vacíos de honor. Mire qué interesante el griego. La palabra vanagloria tiene que ver con vacío de honor. ¿Qué es lo que el hombre quiere llenar en el día a día? Vacíos. Vacíos. La gente que está sin Cristo quiere llenar vacíos. Entonces, ¿qué es lo que queremos llenar nosotros cuando tenemos problemas con nuestros pares, con nuestros entornos? Queremos llenar nuestros vacíos de honor. Qué interesante. Qué interesante. El problema entonces del conflicto matrimonial es la vanagloria. Es la vanagloria, es la falta de humildad, es la falta de reconocer que somos pecadores, que Jesús es suficiente, que nos llenamos solamente con Él y que no necesitamos llenarnos con algo más, con nuestro honor. Así que la vanidad, amados hermanos, es una profunda inseguridad, una reconocida ausencia de honor y gloria que conduce a una necesidad de probar nuestro valor a nosotros mismos y a los demás. Eso es la vanidad. La vanidad es inseguridad. Y nosotros pensamos y creemos todo lo contrario. El vanidoso es el seguro de sí mismo. No, uno es vanidoso. ¿Y cuántos nos miramos al espejo y estamos mucho rato mirándonos? O cuando nos sacamos una foto y queremos que la foto quede bien tomada y vamos tras eso. En el fondo, lo que estamos revelando ahí no es seguridad, es inseguridad. ¿Por qué? Porque lo que estamos revelando en esas actitudes, amados hermanos, es que necesitamos llenar un vacío. Qué interesante. Provocar, procaleo en el griego es competir. Quiere decir retar a alguien a una competición. Amados hermanos, aquellos que están vacíos en su corazón siempre van a buscar competir. Siempre van a estar en pleito. Siempre van a estar en una continua tensión. Por eso que cada vez más vemos situaciones conflictivas entre nuestros pares, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Y por eso es que no van a haber tiempos mejores, porque mientras el mundo esté sin Cristo va a seguir estando vacío, por lo tanto siempre va a haber pleito, siempre va a haber contienda, siempre va a haber competición. Amados hermanos, ¿y por qué, Miéchica, entonces hemos llevado eso a nuestros hogares? ¿Es que en verdad estamos vacíos en nuestro corazón? Jesús no ha sido suficiente para llenarnos y para poder determinar finalmente que no es el camino, el de la irritabilidad, el del enojo, el de la envidia. Envidiar, amados hermanos, quiere decir querer algo que legítimamente le pertenece a otra persona o querer que esa persona no tenga eso en particular. Y por eso que Pablo coloca a las dos personas en el escenario. Coloca al envidioso, que está en una posición de inferioridad, y al que irrita, que está en una posición de superioridad. Siempre nuestros pleitos y nuestras competiciones van a consistir en eso, en que uno irrite y otro envidie. Y envidia no quiere decir yo quiero lo que él tiene, no, envidia quiere decir que yo quiero obtener el lugar que esa persona tiene. Por eso que están en continua competición, en continuo
conflicto, en continuo conflicto. Y por eso que Pablo antojadizamente no dice así, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. Ay, no, yo no soy envidioso, así que el texto 26 no es para mí. No, amados hermanos, hay envidia en su corazón cuando usted, de un modo u otro, entra en pleito con alguien. ¿Por qué? Porque usted quiere tener la razón. Y si no la tiene y siente esa inseguridad, quiere ponerse por sobre esa persona. Y eso es envidia. Anhelar lo que él quiere. Qué tremendo. Yo cuando estudiaba este texto decía, wow. Porque el verso 26 probablemente uno podría pensar, no, yo no soy envidioso en la vida. Así que no va para mí este texto. Pero amado hermano, desde el griego, en el original, entendemos que las palabras nos abren un espectro mucho mayor. Amados hermanos, el Evangelio nos brinda una autoimagen. Y el Espíritu Santo obra en nosotros para aplicar el Evangelio a nuestra autopercepción y a nuestra forma de ver a los demás. La cruz crea una autoimagen que no está basada en la comparación con los demás. ¿Por qué? Porque la posición de la cruz es una. O la posición frente a la cruz es una y no hay otra. Y esa posición es humillarse. Dios, dice la Escritura ahí en Filipenses en el capítulo 2, no escatimando. Dice, tomó forma de siervo y se humilló. ¿Se humilló? Se humilló. No escatimó, dice la Escritura, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero amados hermanos, nosotros todos los días queremos ser nuestros propios dioses. La cruz, amados hermanos, y el Evangelio me humilla ante cualquier persona diciéndome que soy un pecador salvado solo por gracia. Con la persona que tú estás, porque el día lunes llegué a almorzar a mi casa, me recité todos los salmos imprecatorios que me sé de memoria, porque, amado hermano, le deseé hasta la muerte a ese médico. Porque han sido 6 años que yo por lo menos he sufrido maltrato laboral y 17 años que él lleva maltratando a la gente en el hospital. Y yo dije ese día lunes, basta, no más, no más. Y seguramente cuando el salmista tenía los adversarios que se levantaron contra él, recitó, y son salmos inspirados por Dios, los salmos imprecatorios, cuando él literalmente le dice a sus enemigos que caigan. Pero amados hermanos, nunca tenemos que perder la percepción de que las personas que están a nuestros alrededores también son tan pecadores como nosotros y que necesitan de Cristo, necesitan del Evangelio. Así que cuando me arrepentí y le pedí perdón al Señor, le dije, Señor, si tú tienes misericordia de ese hombre, alcánzale. Aunque en la Escritura se nos revela claramente que hay hombres crueles, hay hombres feroces, hay hombres de corazón malo. Y yo me atrevo a decir que este hombre con el que yo me enfrento a trabajar 2 veces a la semana es de un corazón perverso. Porque he visto cómo se ha mofado de Dios, cómo humilla el Evangelio, cómo humilla también a los cristianos. Es tremendo, es tremendo. Y hay hombres que están caminando en medio nuestro con ese corazón pecaminoso y van a arder en el infierno. Van a ser consumidos como estopa, porque son, como dice la Escritura, de corazón perverso. Pero igualmente en nuestro corazón tiene que haber la humildad para pedirle a Dios de que de un modo u otro Dios tenga misericordia. Porque esa es la manera en que Dios también prueba nuestro corazón para humillarnos y para gachar nuestro corazón, reducir nuestro corazón y decirle a Dios, Señor, ten misericordia, aún de nuestros enemigos, aún de quienes nos hacen mal, aún de quienes nos dañan. Entonces, cuando tengamos conflictos con nuestros pares,
Esa es la oración que tiene que venir desde el Espíritu Santo para con nosotros. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a soportar, ayúdame. El verso 1 del capítulo 6 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué cosa? Seas tentado. Amados, ser vanidosos, buscar nuestra propia gloria en las relaciones, quiere decir que no importa cuán cerca estemos de otros, nuestro trato hacia ellos siempre estará teñido de egoísmo. Es una cosa que trae la otra. Cuando somos capaces de llenar los vacíos que hay en nuestro corazón, cuando el Evangelio ordena nuestra autopercepción, nuestra autoimagen, solo así vamos a ser capaces de poder ayudar a otros en su pecado, en su debilidad. Entonces, la dinámica familiar ya no es la del pleito, sino que es la de ayudarnos unos con otros. Porque la persona que está contigo en tu familia y que te hace pecar porque te quita o te saca los choros del canasto, como se dice, es una persona que tiene necesidad. Es una persona que le falta que hay principios que se revelen todavía del Evangelio en su vida. Y si tú ya lo has entendido, entonces, ¿qué nos exhorta Pablo en el verso 1? Restauradle con espíritu de... ¿Viste que yo tenía la razón? Que es un momento, pero glorioso. Es un éxtasis en la discusión con la persona cuando te das cuenta que tú tenías la razón. Pero no, Pablo nos dice: restauradle con espíritu ¿de qué? De considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque, amado, la tortilla es vuelta y vuelta acá, pues. Sí. Recordar qué es lo que era la mansedumbre. Es importante eso, porque igual la mansedumbre tiene que ver con la humildad, cuando decía que es el opuesto es sentirse superior a otro. Así es. El Evangelio, amados hermanos, socava eso. Nos capacita para vivir como hermanos. Qué maravilloso es el Evangelio. Por eso que necesitamos dosis de Evangelio, por favor. Necesitamos más Evangelio en nuestro día a día. Los cristianos no deben ser ni rápidos para criticar, ni tampoco temerosos para confrontar. Porque, amados hermanos, se da el otro fenómeno también. No nos gusta confrontarnos. ¿Por qué? Porque no queremos entrar en conflicto. Los famosos amarillos nunca quedan mal con nadie. Pero, amados hermanos, la Escritura nos llama a entender. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando no queremos quedar mal con nadie, eso está revelando tremendas inseguridades de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos perder. ¿Qué cosa no queremos perder? La comunión, la relación, la amistad. Entonces, ¿quién está siendo suficiente? ¿Jesús o tus amigos? ¿Jesús o tu esposa? ¿Jesús o tu esposo? Cuando Jesús es suficiente y llena los vacíos de honor en nuestras vidas, somos capaces de confrontar a la persona por lo bueno y por lo malo. Por eso que los cristianos no deben ser ni rápidos para criticar, ni temerosos para confrontar. ¡Wow! Yo sabía que este estudio se venía con todo. El griego que aquí se traduce restaurar, mira qué interesante el griego, porque estamos haciendo exégesis bíblica, por eso es que apelamos mucho al griego. Es catarsido. Este era el término que se usaba para poner en su lugar un hueso dislocado.
Mira qué interesante. Este concepto que Pablo ocupa en la expresión restauradle con espíritu de mansedumbre tiene que ver con la idea de componer un hueso. Amado hermano, ¿cuántas veces no lo hemos visto en las películas cuando alguien se luxa la mano y está en una guerra o están ahí sin la posibilidad de ir a un médico? ¿Qué hace el que tiene el conocimiento ahí? Ya, mira para el otro lado y compone el hueso. ¿Y qué viene como actitud de la persona que se le está componiendo el hueso? Viene un grito, porque debe ser un dolor impresionante. Pero, amados hermanos, es un dolor pasajero, porque cuando el hueso vuelve a componerse, se mitiga el dolor. Entonces, lo que Pablo nos está queriendo decir es que cuando vayamos a restaurar a la persona, eso probablemente va a generar dolor, pero ese dolor se va a mitigar. Y va a venir paz, va a venir falta o ausencia de dolor. Miren, qué interesante cómo estamos haciendo el ejercicio. Con micrófono, por favor, con micrófono, porque para que sacan del estudio. Ya, lo que te quería comentar es que lo que estás diciendo va de la mano con el hecho de que como cristianos debemos confrontar al hermano en el fondo. No es, como lo que se decía anteriormente, no esperar a caer bien, sino hay que confrontar, y ese es parte del dolor de poder componer, en este caso un hueso, en este caso una situación o la vida del hermano. Sí, es cierto, porque para confrontar al hermano hay que tener los pantalones bien puestos. ¿Por qué? Porque si el hermano que va a ser confrontado no está con un corazón abierto a recibir, porque eso uno tiene que acompañarlo esto con mucha oración, y no es llegar y no, amados hermanos, esto hay que prepararlo, hay que cultivarlo. ¿Por qué? Porque el hermano que va a recibir la confrontación va a esperarte a que te vuelva a caer tú. Por eso que cuando restauramos con espíritu de mansedumbre, dice el texto, tenemos que considerarnos a nosotros mismos, no sea que tú también, ¿qué cosa seas? Tentado. Entonces, siempre con humildad, siempre con mansedumbre. El verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. El versículo 2 entonces refleja lo que nos hablaba Pablo anteriormente en el verso 13 y 14 del capítulo 5, cuando nos dice ahí en Gálatas, sírvanse unos a otros con amor. Toda la ley se cumple en un solo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento nuevo y principal? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Toda la ley del mandato social de Dios se resume en ama a tu prójimo. La ley de Cristo es la ley que se resume en ama a tu prójimo. ¿Por qué la ley de ama a tu prójimo se llamaría la ley de Cristo? Porque ¿quién fue el primero que nos mostró amor? Es Cristo. Cristo es el ejemplo máximo e insuperable ¿de qué? De esta clase de amor. Bendito sea el Señor, amén. Por eso que tenemos que irnos, ¿cierto? Transformándonos de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Amén. ¿Qué haría Cristo en un momento determinado? Porque hay hermanos que sacan de quicio, Hay hermanos que quisiera uno darle chachazos espirituales, especialmente cuando le ha dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces lo mismo e insisten en lo mismo. Algunos que no quiero mirar. Pero ¿qué haría Cristo? ¿Y qué haría Cristo con uno primeramente? Nos abrazaría, nos recibiría 1 y 1000 veces, porque Dios es un Dios misericordioso. Y en la medida que dice la Escritura, que presentemos, ¿cierto?, nuestras culpas delante de la presencia de Dios. ¿Qué cosa dice? Abogado tenemos para con Él. Él es fiel y justo para perdonarnos. Bendito sea el Señor, amén.
La ley de Cristo implica conformar toda nuestra vida al ejemplo de Cristo, motivados por un gozo agradecido. Es una vida centrada en una persona y no en un código. Miren qué interesante lo que el estudio nos revela, porque es la ley de Cristo. O sea, es la ley de la persona, no la ley del código en sí mismo. No es, hermano, es que usted tiene que ser un buen hijo de Dios porque la Escritura, sí, la Escritura lo manda, es la ley, es la palabra revelada. Pero, amados hermanos, qué distinto sería que cuando le decimos a nuestro hermano, amado hermano, tienes que ser así porque el Señor fue así, porque Él nos planteó un modelo a seguir. Él caminó en esta tierra, tuvo hambre, tuvo sed, estuvo también sujeto y tentado a pasión, al igual que tú y yo, pero venció, logró. Es posible, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece en el día malo. Verso 3, porque el que se cree ser algo, y ahí va los espolonazos para los judaizantes, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué cosa se engaña? Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces, ¿qué cosa? Tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará, ¿qué cosa? Su propia carga. Entonces, amados hermanos, no podemos sobrellevar las cargas de otros a menos que tengamos una correcta imagen de nosotros mismos. Por eso, ¿qué es lo primero que Dios ordena en el Evangelio, en nuestras vidas, nuestra imagen? Y amados hermanos, nosotros desde el vientre de nuestra madre venimos con tremendos conflictos. Porque si usted no fue deseado, inmediatamente viene inseguridad a su vida. Si a usted lo marcaron mucho cuando niño, inmediatamente se desarrollaron inseguridades en su vida. Si usted sufrió mucho bullying cuando niño, cuando niña, lo más probable es que hoy en día se revelen esos en inseguridades en su vida. Entonces lo que Dios hace y ordena en nuestra vida es nuestra imagen de nosotros mismos, porque solo así vamos a poder amar a otros, relacionarnos con otros y perdonarnos también nosotros mismos, pues. Sí, es todo un efecto en cadena. Entonces no podemos sobrellevar las cargas de otros a menos que tengamos una correcta imagen de nosotros mismos basada en el Evangelio. Jóvenes, a los que todavía no se han casado, trabajen eso en ustedes. Trabajen eso en ustedes. Para cuando tengan que sobrellevar la carga de su compañera o compañero, puedan hacerlo bien. El problema es que cuando llegamos a la familia, cuando llegamos al matrimonio, llegamos con los conflictos. Entonces lo que intentamos hacer todos los días es componernos nosotros mismos primeramente. Pero amados hermanos, la escuela de la vida nos tiene que enseñar, mediante la obra del Evangelio, a que tenemos que ordenar nuestro corazón primeramente. Porque no podemos sobrellevar las cargas de otros a menos que tengamos una correcta imagen de nosotros mismos. Los versículos 3 al 5 son en esencia una discusión fascinante de la humildad y el orgullo. La palabra griega que se traduce en cargas quiere decir un peso pesado. Pero la palabra griega que se traduce en responsabilidad se refiere a una clase de mochila. Miren qué interesante. Miren desde el griego. Dice así. Así que, el verso 4, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará,
¿qué cosa? Su propia carga. O sea, amados hermanos, lidiar con nuestros conflictos, lidiar con nuestros temores, lidiar con nuestros vacíos son carga. Carga. Pero la palabra griega que se traduce a responsabilidad se refiere a una clase de mochila. El versículo 5, amados hermanos, quiere decir que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un conjunto de diferentes dificultades y oportunidades, un conjunto de diferentes debilidades y dones. Y estas dificultades y oportunidades son nuestra responsabilidad ante Dios. O sea, ahora nuestra carga ahora se tiene que transformar en nuestra responsabilidad. Es decir, Señor, tú eres soberano, abusaron de mí, tú lo permitiste, esa es la mochila que yo voy a llevar para tu gloria. Me abandonaron cuando niño, mi madre me abandonó, mi padre me abandonó injustamente. Ese es el peso, esa es la carga con la que llevo mi vida, pero ahora ya no va a ser más carga. Porque Cristo llevó todas las cargas y las llevó a la cruz del Calvario. Y ahora viene el término responsabilidad, que en el griego significa mochila. Es muy difícil, o es muy distinto, andar con una carga que andar con una mochila. La mochila es más ergonómica. ¿Por qué? Porque la mochila tiene tirantes. Yo cuando me pongo mi mochila, esto es llevar un peso, esto es llevar una carga, pero es muy distinto cuando llevo la mochila. Porque la mochila me permite primeramente caminar. Me permite tener mis brazos libres, disponibles, para sujetarme si es que me caigo. Entonces, amados hermanos, vamos a tener que lidiar con nuestros conflictos, con nuestros temores que están a flor de piel en nuestras vidas. Pero no como carga, como mochila. Como mochila. Y usted va a tener que llevar y ayudar la mochila del otro. Yo veo mochilas muy grandes acá detrás de usted. Espiritualmente lo veo. Grandes mochilas veo acá. Algunos llegan a estar incluso así. Ojos espirituales, vea al lado, vea que el Espíritu Santo le revele. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando hoy para llevar la carga del otro, para ayudarnos, para estar preocupados del otro durante la semana, para no estar solamente preocupados de nuestro metro cuadrado, de lo que nos pasa a mí, a mi familia y para de contar. No, amados hermanos, hay necesidad en este lugar, del cual no podemos ser indiferentes, porque el Señor nos está exhortando, nos está hablando a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Amén. Vamos a hacer un 5 minutos de break y seguimos con la siguiente clase. Amén.